Pues continuando con el programa, me da un placer y una emoción poder presentar ante ustedes a un gran amigo, compañero de trabajo, y es el Daniel Mora Bueno, que él es químico, doctor en salud pública. Él se especializó en fármacos naturales y sintéticos, es profesor de Ashtanga y Vinyasa Yoga. También es maestro universitario, tiene cursos en técnicas de ensoñación y uso de baraja francesa como instrumento para entrenar y canalizar la mente. En esta ocasión, él nos dará el tema de la nutrición para una vida mejor, algo así. Adelante, se quedan con ustedes. Ok, hola, hola, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho la invitación a este evento tan importante, ¿no? A andar por todo el mundo, volverse nómada, establecerse en algunos lugares y generar pues su propia alimentación de acuerdo a los alimentos que iba encontrando según el sitio donde se establecía, ¿no? Desde aquellos tiempos el hombre se dio cuenta de que existían algunos grupos de alimentos, algunos tipos de alimentos que les ayudan mucho más que otros. Desde aquellos tiempos el hombre empezó a escoger, empezó a ser selectivo con diferentes tipos de alimentos para sentirse no solamente fisiológicamente mejor, biológicamente mejor, sino también a la hora de clasificar los alimentos pues les ayudaba mucho, no solo con su salud, sino también de que sabían de que a ciertas horas ciertos alimentos los podían aprovechar mucho mejor de acuerdo a las cualidades que cada grupo tenía, ¿no? O la energía que les proporcionaba. Actualmente estamos bajo diferentes regímenes alimenticios, obviamente tiene que ver mucho del área geográfica donde nos ubiquemos, pero sobre todo tiene que ver también con la asequibilidad que tenemos sobre los alimentos, es decir, la capacidad monetaria que tenemos para poder conseguirlos, así como también la facilidad con la que los conseguimos. Actualmente en nuestros países, pues existen diferentes grupos de alimentos. Muchos de ellos no son tan buenos para nuestra salud. Muchos de ellos incluso nos pueden generar diversos problemas de salud, sobre todo si no los sabemos consumir, ¿no? Se dice en nutrición que debemos de consumir todo tipo de alimentos, pero con moderación. Sin embargo, de acuerdo a nuestras características físicas, fisiológicas, de acuerdo a nuestra raza, edad, sexo, de acuerdo a nuestros genes, existen algunos alimentos que nos pueden ocasionar algunos daños a la salud, aunque existieran otros grupos que los consuman de forma normal o natural, por así decirlo. La nutrición es una disciplina muy importante en el área de la salud porque nos ayuda a poder entender no solamente aquellos alimentos que nos pueden ayudar mucho, mucho bajo ciertas circunstancias, no solamente en la cuestión patológica, sino también en la cuestión nutricional simple, no podría decir la básica. Sin embargo, existen algunos alimentos que nos pueden ocasionar algún tipo de problemas, trastornos, incluso pueden afectarnos no solamente la salud fisiológica, sino también la emocional o la espiritual. El día de hoy vamos a hablar acerca de cuáles son aquellos problemas que nos pueden ocasionar algunos alimentos en nuestra salud emocional y espiritual y cuáles son aquellos grupos de alimentos o aquellos alimentos que también nos pueden ayudar muchísimo a poder tener una excelente salud emocional y espiritual. La definición de nutrición, la definición está muy relacionada con la salud porque dentro de la definición de salud no solamente existe la buena nutrición o el consumo de aquello que no nos hace daño, ¿no? O la ausencia de enfermedad, sino que también dentro de la definición de un bienestar físico, no solamente pues físico fisiológico, sino que también un bienestar emocional, un bienestar espiritual. Entonces, dentro de este compendio de lo que es la salud, pues nosotros debemos de tener en cuenta que puede existir una especie de lazo entre algunos alimentos y la generación de un mal estado emocional, incluso también el espiritual, de cómo algunos alimentos nos pueden afectar a nuestra salud. Bueno, pues vamos a empezar. Yo soy el doctor Daniel Morabueno
Y pues vamos a hablar un poquito acerca, en pocas palabras, de la nutrición emocional y espiritual. Dentro de la información que vamos a estar viendo, tiene una gran base científica en varios artículos sobre una revisión que hemos estado haciendo durante muchos años sobre los alimentos que nos pueden ocasionar algún mal estado de salud emocional, mental y espiritual. Dentro de toda esta gama de alimentos, muchas veces creemos que los alimentos utilizados de una forma negativa, como por ejemplo los alimentos basura, eh, generalmente son aquellos que nos pueden ocasionar algún problema de salud. Sin embargo, sabemos que incluso hay alimentos que nosotros creemos que son alimentos sanos, como algunos de origen natural, que cuando los consumimos en exceso o no tenemos un balance adecuado en el consumo de cada uno de estos alimentos de origen natural, incluso podemos tener algún problema de salud. Por ejemplo, nosotros en laboratorio bioquímico nos damos cuenta que aquellas personas que utilizan dietas basadas en jugos verdes tienden a desarrollar cálculos renales por un exceso de uratos que de forma natural están en las hojas, en las verduras de hojas verdes, ¿no? Entonces, dentro de toda esta creencia que solamente el consumir plantas o el consumir frutas o el consumir verduras por encima de la carne, por encima del pescado, por encima de otros productos como aquellos que son alto en fibra, etc., es mucho más sano y muchas veces no es así. Dentro de esta frase que dice podemos consumir de todo, pero cuidándonos del exceso, bueno, va enlazado este comentario que estoy haciendo, ¿no? La decisión de consumir, obviamente, comida rápida, comida chatarra, que muchas veces es mucho más barata o más fácil de conseguir, eh, muchas veces lo hacemos sobre todo cuando la rutina, el estrés o aquellos tiempos cortos de descanso que tenemos, sobre todo en el caso del trabajo, nos obligan muchas veces a consumir este tipo de alimentos. Sin embargo, pues pudiesen existir algunos alimentos los cuales nosotros pudiéramos modificar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos, no sé, en el caso de una hamburguesa, podríamos modificar la carne procesada que se utiliza por algún sustituto como es la soya, ¿no? Que la podemos mezclar con otras verduras o ponerle este, algunas especias para mejorar el sabor y de esa forma, pues, por lo menos aminorar esa parte de alimentos procesados. Igual el pan lo podemos cambiar por algún pan que nosotros hagamos en casa, como por ejemplo algún pan con granolas o algún pan con semillas, que ayudaría muchísimo a poder consumir algunos tipos de ácidos grasos esenciales, fibra, entre otras cosas. Y pues de esa forma, pues nosotros ya no estaremos comiendo esos alimentos ultraprocesados o que son 100% procesados. Sin embargo, pues sabemos que por el tiempo, ¿no? de preparar esos alimentos, pues escogemos este tipo de productos. Bien, ¿de qué forma nosotros podemos entender cómo los alimentos nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar? Dentro de toda la parte nutricional, para nosotros es muy importante un órgano que en los últimos años se ha estudiado muchísimo y se sabe que es, aparte obviamente del cerebro, corazón, es uno de los órganos muy importantes, principalmente en cuestiones no solamente nutricional, porque al final del día ahí es donde cae la comida y donde se llevan a cabo la mayor parte de la absorción de nutrientes, sino que también tienen una gran influencia, no solamente a nivel nutricional o fisiológico, sino también a nivel emocional, incluso a nivel espiritual. Y estamos hablando del intestino. Entonces, una de las claves para poder tener una excelente nutrición, no solamente fisiológica, sino también mental, emocional y espiritual, es ponerle mucha atención a este órgano tan importante, porque es la puerta de entrada hacia nuestro cuerpo, es la puerta de entrada hacia nuestro ser. Existen muchos estudios que demuestran que unos hábitos alimentarios inadecuados favorecen la aparición de trastornos del estado de ánimo, la conciencia, incluso la espiritualidad, que se manifiestan en forma de, obviamente, problemas digestivos.
En el intestino, que es catalogado ya el segundo cerebro, ¿no? Está muy relacionado con muchos órganos. Eh, Ahí es donde se lleva a cabo la absorción de todos los nutrientes que nosotros podemos consumir. Pero no solamente eso, sino que también tiene una interrelación muy cercana a lo que son, a lo que es el cerebro, por esa vasta, gran cantidad de células que pueden conectarse directamente, no solamente con el cerebro, sino también con otros órganos. Entonces, es muy importante ponerle atención al intestino, es muy importante eh, entender que esa parte de nuestro cuerpo es parte primordial para una buena nutrición, y no solamente para eso, sino también para un buen estado de ánimo y un buen estado espiritual. El intestino, en conjunto con el cerebro, es llamado el eje microbiota intestino-cerebro. Y esto se debe porque en esta relación tan cercana que está del intestino al cerebro, tenemos una serie de proteínas que nosotros le llamamos receptores, que son estimulados a través de esa absorción de diferentes nutrientes y que a su vez tienen gran influencia sobre nuestro estado de salud mental, emocional y espiritual. Son los llamados receptores. Esos receptores de sustancias, de diversas sustancias, tienen una gran influencia sobre nosotros. Nuestro estado de ánimo tiene una gran influencia en la capacidad de que nosotros podamos poder percibir con otros sentidos, no con los simples o básicos, poder percibir una serie de datos a través de nuestro cerebro. Estamos hablando de estos receptores que principalmente son para neurotransmisores, para hormonas, para algunos metabolitos, así como para mediadores inmunitarios. Cuando hablamos de un receptor, nos referimos de una proteína que se va a encargar de recibir a un ligando. Ese ligando, ¿sí? Esa molécula que se va a unir para provocar una señal, ese ligando pueden ser neurotransmisores como la serotonina, que es una molécula muy, muy importante que se produce cuando nosotros consumimos ciertos grupos de alimentos, pero también pueden existir otros alimentos que pueden bloquear la unión de otros ligandos o de otras sustancias nutritivas a estos receptores. Y muchas veces esas sustancias pueden ser aquellas que se absorben a través del intestino. Por eso decimos que el intestino es un órgano muy, 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 muy importante, porque pueden existir ciertas sustancias que nosotros consumimos, que incluso consumimos en alimentos que nos pueden generar un buen sabor, ¿no? Alimentos que nos pueden quitar el hambre, alimentos que nos pueden quitar una ansiedad. Sin embargo, a la hora de consumir este tipo de alimentos y ser absorbido por el intestino los manda directamente a ciertos receptores, que estos receptores pueden ser bloqueados a través de esos alimentos. Y de esa forma, evitar que las hormonas, los neurotransmisores, y algunas otras sustancias generen el efecto natural dentro de nuestro cuerpo. El efecto de relajación, el efecto sensorial, porque incluso también pueden existir algunos receptores sensoriales que se pueden bloquear por ciertos alimentos y con ello pues evitar el estímulo sensorial, el oído, la nariz, el tacto, entre otras cosas. Bueno, un ejemplo claro de estos receptores lo estamos viendo aquí en la imagen. Para poder entender qué es un receptor puede ser una molécula que se encuentra en la pared, en la membrana de la célula y que ayuda al paso de ciertas sustancias o simplemente sirve como un receptor de alguna sustancia para dar paso a otras. También puede ser este receptor una molécula que está también en la membrana y que solamente sirve para dar un estímulo interno, sin obligarse a transportar sustancias del exterior al interior. E incluso esos receptores son tan importantes que a la hora de que nosotros consumimos algún alimento y este alimento contiene una sustancia importante para nuestro cuerpo,
esta puede atravesar y llegar a un receptor que se puede encontrar dentro del material genético, dentro del núcleo, y que es importantísimo para hacer diferentes modificaciones o simplemente para un trabajo normal de la replicación, la transducción o la transcripción de nuestro material genético, que son procesos importantísimos para una célula, porque sin estos, pues una célula no podría dividirse o generar otra célula a partir de una, o simplemente no podría hacer sus procesos normales. He ahí la importancia de un receptor. En el caso de un neurotransmisor como un ligando de un receptor, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, producimos serotonina cada vez que consumimos un alimento que es benéfico para nosotros de forma fisiológica, así como también forma emocional y espiritual, como la serotonina, cuando consumimos un alimento, este neurotransmisor se produce y de esa forma la serotonina puede unirse a estos receptores con estos ligandos y generar diferentes tipos de estímulos, como por ejemplo la felicidad, el buen ánimo, un buen estado espiritual. Pero pueden existir algunos alimentos que pueden enmascarar por un tiempo este estado. Muchos de ellos los consumimos normalmente y pensamos que incluso pueden ser hasta sanos para nosotros, y probablemente sí. Por una parte, hay algunos alimentos que nos pueden ayudar a estimularnos día a día para permanecer despiertos, tener un poquito más de falsa energía o incluso activar otro tipo de sistemas dentro del cuerpo. Sin embargo, pueden existir algunas reacciones como lo son la inhibición de estos receptores para la unión de otros ligandos importantes. Algunas sustancias que probablemente nos van a sorprender son, por ejemplo, el café, el té, la yerba mate, el guaraná, el ginseng, el alcohol, la nicotina y el chocolate. La mayoría de estos alimentos son estimulantes que de forma natural pues pueden generarnos como chispazos de energía falsa que a su vez creemos es benéfico para nosotros. Sin embargo, muchos de los efectos que producen ese tipo de productos, ese tipo de alimentos, es que dentro de todo lo que se le suma, como son, por ejemplo, algunos aditivos como la teobromina, a veces azúcar, a veces incluso sustitutos de azúcar, grasas saturadas y conservadores, como lo es el glutamato monosódico, que ayuda mucho a la conservación de estos alimentos, de estos productos, pues nos pueden generar diferentes tipos de problemas a nivel de las artesanales o en los cuales no se utilizan ningún tipo de herbicida, plaguicida o conservador, que muchas veces no es así. Por lo menos en México no tenemos una agencia reguladora que nos diga este producto es orgánico 100%, ahí va el sello, este producto es un producto donde no se utilizaron herbicidas ni plaguicidas. Es muy difícil eh, encontrarnos productos que en realidad estén certificados como de forma gubernamental, ¿no? Por parte del gobierno. Entonces, existen muchos alimentos como estos que acaba de mencionar que dentro de esa felicidad falsa o momentánea o dentro de esa energía falsa que nos dan, pues a su vez generar la inhibición de algunos de estos receptores. Estamos hablando, pues, de varios, los que consumimos normalmente, por ejemplo, café o incluso algunos tés. El uso indiscriminado de tés no solamente nos va a generar un problema de salud a nivel de receptores farmacológicos, sino que también a su vez nos pueden generar incluso diferentes tipos de intoxicación. Por eso es muy importante que dentro del uso indiscriminado de ese tipo de productos, pues la persona se esté checando o por lo menos esté investigando sobre aquellos productos que va a utilizar, ¿no? ¿Qué alimentos, eh, cuáles son aquellos alimentos que pueden ser más peligrosos y que normalmente nosotros consumimos en, en las comidas, pues, que hacemos? Los principales, pues es obvio, ¿no? Todos lo conocemos y son los azúcares simples, como por ejemplo la glucosa, el azúcar de mesa, los llamados monosacáridos, que son moléculas tan pequeñas y fácilmente absorbibles a través
no solamente el intestino, sino también a través de la boca, a través del esófago, ¿sí? Y varios tejidos. Y lo que genera, pues en un principio, es como un efecto placentero y energético seguido de una serie de sensaciones de agotamiento. Cuando esto sucede, empezamos a tener mayor fatiga cuando este efecto se agota, empezamos a tener una mayor fatiga y una disminución del estado de alerta e incluso hasta de la conciencia. Las personas que consumen mucha azúcar de forma indiscriminada, generalmente son personas que les es muy difícil poderse concentrar, meditar o sobre todo crear conciencia de lo que está haciendo o de dónde está. Entonces, dentro de esos niveles de conciencia, donde la persona pierde lo que es la capacidad de permanecer incluso despierto, enfocado, sensorial, ¿sí? Entonces, la conciencia se va, la persona eh, em, se siente con baja energía, desorientado, inquieto, ¿sí? Empieza a deteriorarse la capacidad de respuesta por parte del cerebro. Cuando sucede esto, nos damos cuenta que muchas veces en realidad no es tanto una patología, sino más bien parte de la mala alimentación que nosotros llevamos. Entonces, a todo esto, si sabemos que pueden existir alimentos, principalmente aquellos que son estimulantes y nos generan una falsa energía o que consumimos o que estamos bajo de un estado energético momentáneo y falso. ¿Cuáles son aquellos alimentos que debemos consumir? ¿Cuáles son aquellos alimentos que debemos reforzar para poder tener un buen estado de salud, no solamente nutricional, sino también mental, emocional, incluso espiritual? Pueden existir muchísimos, sin embargo, pues aquellos que contienen ciertos micronutrientes como algunas vitaminas o algunos minerales, aunque aporten cantidades tan pequeñas de estos nutrientes, aún así esas cantidades son muy importantes para que nosotros podamos tener un buen desarrollo psicosocial, psicoemocional, así como también psiconutritivo. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de magnesio, que nos ayuda muchísimo a generar energía como cofactor de diferentes reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. El magnesio lo podemos encontrar en espinacas, en quinoa, ¿sí? En chocolate amargo, chocolate oscuro. Y estas cantidades de magnesio nos ayudan muchísimo a poder tener esas conexiones perfectas entre un receptor y nuestro cerebro, aquellas conexiones nerviosas de neurona a neurona. Y de esa forma poder tener un estímulo en donde no nos vamos a sentir estresados, pero sí conscientes. No nos vamos a sentir, no nos vamos a sentir malhumorados, no nos vamos a sentir cansados, no nos vamos a sentir, este, eh, ansiosos, pero sí nos va a ayudar muchísimo a poder generar un buen estado emocional, sobre todo en el caso de aquellas cuestiones sensoriales, a entender y a procesar que estamos aquí, que nos podemos relajar, que podemos entrar en un excelente estado de salud psicoemocional. Tenemos también otra sustancia que es el zinc. Los niveles bajos de estos se asocian con depresión. Están presentes en los huevos, carne roja, germen de trigo y algunos crustáceos. El zinc es esencial para diferentes reacciones químicas relacionadas principalmente en el caso de aquellas que se llevan a cabo en el plasma sanguíneo, en algunos huesos, sí, cartílagos, incluso también a nivel cerebral. Nos ayuda muchísimo a estimular nuestro sistema nervioso central para poder realizar las actividades del día a día. Nos ayuda muchísimo a tener un buen estado de salud emocional y espiritual,
porque nos ayuda a poder tener los marcos de referencia entre la meditación y el espacio físico. Entonces, consumir cantidades pequeñas de zinc que están presentes en esos alimentos, o sea, de forma natural, incluso lo podemos conseguir de forma de suplemento, nos va a ayudar muchísimo a tener un buen estado de salud, emocional sobre todo. La piridoxina es una de las vitaminas del complejo B. Nos va a ayudar muchísimo a poder generar aquellas conexiones nerviosas entre los nervios y los músculos. Nos va a ayudar muchísimo también en cuestiones de inflamación, ¿sí? Nos va a ayudar muchísimo en cuestiones de relajación a través de los tejidos musculares y con ello, pues obviamente evitamos cuestiones, por ejemplo, de contracturas o en el caso de prácticas como yoga, prácticas como por ejemplo hacer ejercicio en el gimnasio o hacer actividad física, ¿sí? Nos ayudará este tipo de nutrimentos, este tipo de sustancias, nos ayudará muchísimo a poder evitar esos procesos inflamatorios a nivel de tejidos musculares. Está implicada en la conversión de triptófano a serotonina, aporta vitalidad, presente en salmón, mariscos, legumbres. Niveles bajos pueden causar cansancio, depresión y problemas del sueño. Tenemos también el calcio, que sabemos que es muy importante, sobre todo a nivel de los huesos. Sin embargo, el calcio es un nutrimento, es un nutriente necesario, que está presente obviamente en muchos alimentos, necesario para diferentes reacciones químicas a nivel, no solamente a nivel de los huesos, sino también a nivel eh, de ya sea conexiones nerviosas, ya sea a nivel de las células a través de los tejidos cardíacos, los vasos sanguíneos. Entonces, el calcio nos ayuda muchísimo frente a no solamente procesos a nivel de tejido cardíaco o a nivel de tejido vascular, sino también incluso con otros procesos a nivel de la sangre, como la coagulación, como por ejemplo también en tener un buen estado eh, de diferentes sustancias o proteínas o partículas a nivel del sistema inmunitario. Entonces, los niveles bajos pueden provocar depresión, problemas del sueño, irritabilidad, incluso se sabe dentro del área nutricional que para poder tener una buena concentración, para poder tener un buen estado de salud psicoemocional, es necesario que las personas consumamos cantidades necesarias, obviamente de acuerdo a la edad, de calcio y con ello, pues evitar este tipo de trastornos, como lo es la irritabilidad, como lo es la depresión. También otras sustancias muy importantes a nivel de ácidos grasos son los ácidos grasos omega 3. Esos ácidos se relacionan muchísimo con las mejoras en la depresión, la ansiedad, el sueño y la libido. Y no solamente eso, también nos ayuda incluso para un buen metabolismo a nivel de las grasas. Los ácidos omega 3 cumplen una función importante a nivel cerebral porque ayudan muchísimo en la formación de diferentes estructuras a nivel neuronal. Por lo tanto, los ácidos grasos también generan un buen estado físico a nivel de cerebro, a nivel de neuronal, pero no solamente eso, sino que también nos ayuda a poder desarrollarnos espiritualmente, sobre todo a la hora de entrar en un buen estado de meditación. Y otras sustancias, como tantas otras, un aminoácido, que es el triptófano, ese es un aminoácido precursor de la serotonina, es decir, el tener cantidades necesarias de triptófano dentro de nuestra sangre, de nuestro cuerpo, pues obviamente nos va a ayudar a producir ese neurotransmisor muy importante, que es la serotonina, uno de los neurotransmisores que nos ayudan a tener un buen estado de salud emocional y espiritual. Está presente en atún, sardinas, pollo, productos lácteos y frutos secos. Obviamente estos productos pues debemos de consumirlos también en, en, pues en poca cantidad en cuanto a la alimentación variada que estábamos hablando hace ratito. Y este tipo de aminoácidos pues también nos ayuda muchísimo a poder tener esa capacidad sensorial de entender que donde estamos
eh, podemos, podemos determinar tiempo y espacio, ¿sí? Es decir, cuando entramos en una especie de trance, cuando estamos dentro de la meditación, sustancias como esta nos ayuda a poder recuperar ese, o como decimos acá, ¿no? A poder aterrizarnos y poder entender que dentro de ese proceso de meditación, pues obviamente también debemos de estar anclados a nuestro espacio, a nuestro tiempo, ¿no? Entonces el triptófano es uno de los aminoácidos muy importantes que nuestro cuerpo necesita, no solamente para diferentes reacciones a nivel bioquímico, sino también a nivel mental, nos ayuda muchísimo a poder tener esa capacidad de esa capacidad de concentración, esa capacidad de poder ubicarnos en espacio-tiempo, ¿no? Entonces, como esos alimentos existen muchísimos, como estas sustancias existen muchísimas que están presentes en muchos alimentos en los cuales nosotros eh, podemos poner parte de nuestra nutrición para de esa forma, pues no solamente tener un correcto uso de los alimentos, sino también un correcto bienestar físico, emocional y espiritual. Bien, en conclusión, el poder entender aquellos productos que consumimos, el poder investigar sobre aquellos productos que contienen los alimentos que nosotros consumimos nos va a ayudar muchísimo a poder entender no solamente nuestro cuerpo y su reacción frente a ciertas sustancias que están presentes dentro de los alimentos, tanto benéficas como aquellas que nos pueden generar algún problema a nivel emocional o bioquímico. Es importante que nosotros consumamos dietas equilibradas, no solamente en cuestión de proteínas, en cuestión de lípidos, en cuestión de carbohidratos, sino también en aquellas pequeñas sustancias que se llaman, por ejemplo, vitaminas y minerales, para que de esa forma no solamente tengamos, repito, esa homeostasia fisiológica, sino que también nos ayude a poder generar ese excelente estado de ánimo o de una sensación de bienestar emocional. Y con ello, pues obviamente tener un buen desarrollo eh, espiritual con respecto a esta alimentación. Para ello, pues obviamente tenemos que realizar diferentes cambios en el estilo de vida para mejorar los hábitos del sueño, aumentar el apoyo con diferentes técnicas de relajación en la parte espiritual, así como también, pues obviamente el hacer actividad física, ya sea deporte o ya sea algún tipo de ejercicio y con ello, pues ayudar a poseer una buena salud mental, una buena salud emocional. Bien. Toda esa información que acabamos de ver es información muy general, sin embargo, creo que es muy importante, la podemos encontrar en la red a través de los diferentes, de los diferentes artículos o diferente información científica en la cual me basé para poder desarrollar este tipo de temas. Si tienen alguna sugerencia, alguna duda o si les interesa saber más sobre su estado de salud nutricional, con gusto los puedo atender al correo danielmorabueno@gmail.com y a mi teléfono en México, que es el 665-799-8433. Y con gusto los podemos atender. Bueno, eh, como parte de esta participación que he realizado en este excelente congreso, en este tipo de presentaciones. Agradezco muchísimo a Violeta por haberme invitado y obviamente a la Fundación Uno a Uno por esta participación que me han otorgado en este evento tan importante. Muchas gracias, Violeta. Dani, en serio que importante poder tener conocimiento sobre todo lo que estamos ingiriendo y que pues nos va a ayudar a nuestras emociones y hasta nuestra espiritualidad, pero no lo entendemos si eran cosas ancestrales que nos enseñaban las abuelas y dejamos de hacerlo y ahora regresamos otra vez a eso porque es lo que nos funciona.
Y qué bueno que nos has dado más bien esta oportunidad de poder conocer y entender los nutrientes para tener una vida más saludable. Muchas gracias por haberte dado esta oportunidad a nosotros también de escucharte, de saber este dominio que tienes tan interesante con los nutrientes. Y te agradecemos esta participación y estamos al pendiente contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Violeta. Hasta luego. Dani, en serio que qué importante poder tener conocimiento sobre todo lo que estamos ingiriendo y que pues nos va a ayudar a nuestras emociones y hasta nuestra espiritualidad, pero no lo entendemos si eran cosas ancestrales que nos enseñaban las abuelas y dejamos de hacerlo y ahora regresamos otra vez a eso porque es lo que nos funciona. Y qué bueno que nos has dado más bien esta oportunidad de poder conocer y entender los nutrientes para tener una vida más saludable. Muchas gracias por haberte dado esta oportunidad a nosotros también de escucharte, de saber este dominio que tienes tan interesante con los nutrientes. Y te agradecemos esta participación y estamos al pendiente contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Violeta. Hasta luego. Dani, en serio que qué importante poder tener conocimiento sobre todo lo que estamos ingiriendo y que pues nos va a ayudar a nuestras emociones y hasta nuestra espiritualidad, pero no lo entendemos si eran cosas ancestrales que nos enseñaban las abuelas y dejamos de hacerlo y ahora regresamos otra vez a eso porque es lo que nos funciona. Y qué bueno que nos has dado más bien esta oportunidad de poder conocer y entender los nutrientes para tener una vida más saludable. Muchas gracias por haberte dado esta oportunidad a nosotros también de escucharte, de saber este dominio que tienes tan interesante los nutrientes. Y te agradecemos esta participación y estamos al pendiente contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Violeta. Hasta luego. Dani, en serio que qué importante poder tener conocimiento sobre todo lo que estamos ingiriendo y que pues nos va a ayudar a nuestras emociones y hasta nuestra espiritualidad, pero no lo entendemos si eran cosas ancestrales que nos enseñaban las abuelas y dejamos de hacerlo y ahora regresamos otra vez a eso porque es lo que nos funciona. Y qué bueno que nos has dado más bien esta oportunidad de poder conocer y entender los nutrientes para tener una vida más saludable. Muchas gracias por haberte dado esta oportunidad a nosotros también de escucharte, de saber este dominio que tienes tan interesante los nutrientes. Y te agradecemos esta participación y estamos al pendiente contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Violeta. Hasta luego.